Después de unos días de tregua, se recrudece la guerra que sigue cobrando vidas entre la población civil, especialmente niños, mujeres y ancianos. Justifica la cacería de líderes y militantes de Hamas, toda esta barbarie desigual que está destrozando no solo vidas inocentes, sino dejando arrasada la infraestructura de Gaza. ¿Cuál es el futuro inmediato de los palestinos? ¿Escalará el conflicto a punto de involucrar a las naciones árabes? ¿Ingresan nuevos actores potencialmente y atómicamente peligrosos? ¿Está siendo aislado Israel por la comunidad internacional? ¿Netanyahu pasará a la historia como un criminal de guerra? ¿Enfrentará a la Corte Penal Internacional? Los detalles a continuación en Punto de Mira. Pero muy buenas noches, buen fin de semana, buenas tardes, buen lunes, buen martes. Sean todos bienvenidos al laberinto de Madcast. Bienvenidos a este miércoles primer especial. Porque sí, señor, esta semana tenemos 2 puntos de mira. Bienvenidos a este primer punto de mira de la semana. Si usted va por la calle y siente que alguien lo observa, de pronto está pasando una zanja y se cae en ella y queda con el agua hasta la cintura, se le moja el celular, o va de viaje y siente que alguien lo observa, que alguien mira sobre su nuca, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos a Punto de Mira. Hoy tenemos una edición dedicada pues a un conflicto, a un problema que ya va para 3 meses, 90 días. Bueno, realmente nunca ha pasado porque siempre ha estado ahí, pero se recrudeció desde el pasado 7 de octubre y continúa siendo tema de qué hablar ahora a instancias de finalizar este año. Y para eso, por supuesto que sí, tenemos a nuestro analista político de cabecera, que cada vez lo veo más joven. No sé qué se hace, creo que se duerme en un sarcófago con leche de cabra o algo así. Ah, no, esos eran los egipcios, sí, no. No, colágeno, está inyectándose colágeno. Nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero. Álvaro, buenas, ¿cómo estás? Pues bien, Nacho, aquí amaneciendo cada día nuevo, y tratar de vivirlo como si fuera el último, porque no sé uno si va a ser el último definitivamente. Sí. Porque esta cosa está un poquito complicada, este conflicto en el Medio Oriente. Es que son 3 meses, usted lo estaba diciendo, el próximo 7 de enero se cumplen 3 meses, o sea, no hemos llegado a los 90 días. Y estamos hablando de un número, no sé si tú tienes la última estadística en muertos en Palestina, que creo que está superando los 15.000. Sí, estábamos por el orden de, ya les digo, tengo 25.000 millones de dólares. Eso es uno de los datos que tengo por ahí. Pero arriba de los 18.000 muertos ya, sí. 18.000 muertos, exacto. Entonces, y una tierra arrasada, porque prácticamente eso es lo que está sucediendo en el territorio de Palestina. Entonces, ¿cuál es el asunto? Venimos bombardeados de noticias de bombardeos, mejor dicho, continuos de Israel sobre Gaza, y de algunas retaliaciones de parte del Líbano, de parte de los yemenitas, o sea, pero es que el problema es que se está moviendo el mundo árabe y no se está moviendo en favor de Israel. Netanyahu
ha pretendido terminar, digamos, él cree que va a terminar esta guerra convertido en un héroe, pero va a terminar esta guerra convertido en un asesino. O sea, un asesino acusado de crímenes de lesa humanidad porque tarde que temprano le van a caer encima. Lo que pasa es que ellos gozan de cierta, digamos, como inmunidad por el apoyo que tienen de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero eso no los protege del resto de la comunidad internacional ni de la opinión pública. Entonces, pues ya hemos dicho en anteriores programas que hemos hecho que, que fue un error muy grande de parte de Hamas haber intentado un ataque de esos sin haber previsto, aunque lo dieron prever, la respuesta tan fuerte de Israel contra el pueblo. Porque es que la justificación para los ataques de Israel sobre Gaza, con toda esa cantidad de víctimas, eso es como querer encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Y para eso destruir absolutamente todo lo que está a su alrededor, convertirlo en escombros. Sí, lo que pasa es que esa pues es una táctica de combate y de guerra, ¿no? Eh, frente frente a una herida, porque yo sigo insistiendo de que a pesar de que no lo dijeron, este ataque del 7 de octubre fue una derrota para Israel, una derrota para su estatus de inteligencia, una derrota para su estatus de defensa. Fue vulnerable, la vulneraron y le hicieron mucho daño, especialmente porque les hicieron sentir inseguridad y los hicieron vulnerables, les presentaron el miedo de frente. Y eso es algo con lo cual ellos como Estado no podían vivir, no podían estar conformes y no podían permitir que las cosas quedaran así, no solamente por rescatar a los secuestrados, sino para poner el pie y evitar que el resto del mundo árabe se levantara en contra de ellos, ¿no? Entonces la respuesta Claro. políticamente y militarmente tenía que ser contundente y así ha sido, ¿no? Pues claro que si hubiera preferido, yo creo que podrían haberlo hecho más quirúrgicamente, quizás, pero es que no se trataba de simplemente arreglar el problema causado, sino se trataba de mandar un mensaje, ¿no? Sí. El asunto es que como hay detrás de todas tantas cosas, por ejemplo, las investigaciones que tenía o tienen Netanyahu y su familia por corrupción, ¿no? Una guerra le cayó a él como anillo en el dedo, ¿no? O sea, le ajustó perfecto para poder entretener todo eso que estaba pasando alrededor de él que se le iba a venir encima. Eso divide aún más interiormente el pueblo de Israel. Porque si bien el pueblo necesita que su ejército forme, digamos, como una especie de barrera que los defienda, también tienen ese sentimiento de la traición de parte de Netanyahu y de ser un tipo que no quieren ellos en el gobierno. Ahí la cosa es complicada por ese lado. Pero lo que es más complicado, a mí me parece que lo que es más complicado es cómo se ha ido extendiendo en el Medio Oriente el conflicto y cómo poco a poco va a ir incendiando otras regiones. Por ejemplo, en estos días, de la última vez que estuvimos en el otro programa aquí, los yemenitas han estado atacando embarcaciones norteamericanas en el mar Rojo, creo que es, ¿no? Han estado atacando embarcaciones de mercantes al punto de que compañías como Maersk, que son contenedores, y otras dos o tres más que tienen necesariamente que cruzar por allí, han desviado sus rutas. Eso trae consecuencias económicas para el comercio internacional. ¿Por qué? Porque al desviar una ruta, alargar una ruta, no solamente se alarga el tiempo, sino se alargan los costos.
Entonces, ¿por qué? Porque ante la amenaza flagrante de que van a hacer hasta lo imposible porque el mar que ellos tienen como, digamos, como plataforma continental no sea tocado, ¿ya? Y por otro lado está Irán, que está dispuesto a defender también sus costas. Meterse con Irán es una cosa más complicada. Yo creo que han estado, digamos, la partida entre los duros ha estado como en un mirémonos, pero no nos hagamos nada, ¿no? Pero cariémonos, o sea, como dos perros bravos mostrándose los dientes, o una jauría de perros. Eh, pero que tienen una capacidad, todos una capacidad militar, que saben muy bien que si escala hasta una guerra atómica, ellos mismos se autodestruyen. Porque en el momento en que se suceda una conflagración nuclear, es los dos que primero disparen no van a ganar la guerra, van a perder también. Entonces, y en este conflicto, en estos días, está interviniendo la facción más radical de la India. Ellos también tienen armas atómicas. ¿A uno le parece que la India es un paisito por allá de pobres en Nepal, qué sé yo, Katmandú, por allá una población de miserables? No, tienen industria fuerte y tienen capacidad militar y nuclear muy fuerte. De manera que, y ellos están como musulmanes que son, como radicales que son, en aras de apoyar al pueblo de Hamas. Entonces, si vamos a hacer un recuento, entonces está la India, los pakistaníes, ¿no? Propiamente, están los de Yemen, el Líbano, Siria, Irán y los árabes que se han venido más o menos sumando. Entonces, Israel, en contra de Israel está el genocidio que están cometiendo. Y eso les va restando puntos en la opinión pública y en la opinión política. De manera que pueden venir a verse aislados, porque Estados Unidos finalmente, para que desde Estados Unidos se lance un ataque muy fuerte contra Irán o contra la India o contra el mismo Yemen, eso es cazar, eso es, digamos, es cazar una guerra más, es abrir unos focos mucho más fuertes. Y la respuesta de otros países. Entonces, esa es la parte complicada, o sea, lo que yo veo ahí en ese punto de cómo puede esta guerra terminar por un error, inclusive, ¿no? Por un error humano, desencadenar una conflagración muy fuerte. Así no llega a ser nuclear, pero sí muy fuerte. ¿Usted qué opina, Ignacio? Pues yo creo que todo hace parte, pues no sé, del desmadre que es políticamente el mundo hoy en día, del cambio de ejes que se están dando, ¿no? Tenemos por un lado la conformación del nuevo eje económico con China, Rusia y algunos países de Medio Oriente, y obviamente ahí es donde India juega un papel fundamental porque va a ser la barrera con China, ¿no? Precisamente para Occidente. Y aparte de eso, creo que pues esto también habla de la tendencia y del clima internacional, que pareciera que por momentos Israel se va quedando solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pasado 22 de diciembre, ¿verdad? Un segundo. El pasado 22 de diciembre, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución de ayuda a Gaza y le quitaron un poco de cosas por las presiones de Estados Unidos, ¿no? Porque la amenaza de un posible veto de Washington rebajaba las exigencias iniciales del cese de hostilidades
y las medidas necesarias para permitir la ayuda de la ONU a Gaza, ¿no? Y esto también hizo que Israel protestara pues también vehementemente con la ONU por este tema, ¿no? Porque sienten que si apoyaban, eh, si apoyaban esta resolución, pues estarían apoyando a los miembros de Hamas en Gaza, ¿no? Cuando realmente, pues pareciera que la ONU puede establecer una línea entre quién es de Hamas y quién no es de Hamas en Gaza, pero los israelitas no, ¿no? O sí o no. Bueno, ahí hay una confusión. El caso es que Estados Unidos pues hizo lo propio y diplomáticamente evitó este veto, ¿no? Y esto nos deja ver entonces lo que está pasando en ese clima internacional, y yo creo que por ahí va el agua al molino. No sé si Israel al fin se quedará solo, porque me parece que más bien la contraposición a ese nuevo eje económico que se está formando, pues va a ser Estados Unidos, India, Israel y pues el resto de la OTAN, ¿no? Que también está mandada a recoger la OTAN. Sí, claro. No, nada que hacer con eso, definitivamente. Y, por ejemplo, ¿dónde quedó, digamos, la autoridad de los cascos azules en esto, en la resolución de estos conflictos? O por lo menos como formar una especie de barrera. Entonces, que era respetado, donde llegaban los cascos azules, todo el mundo quieto, ¿verdad? Porque se estaba hablando del ejército del mundo. Entonces, yo creo que se ha cruzado, Israel ha cruzado unas barreras de las que difícilmente en la historia se va a librar. Porque si bien ellos se postularon como las víctimas del planeta por el holocausto nazi, que no fue una cosa pues tampoco no sé, sencilla, ¿no? Algo demasiado fuerte y demasiado lamentable. Ellos están haciendo otro tanto sobre una población completamente indefensa. No los están metiendo en hornos crematorios, pero los están quemando con las bombas, incinerando del todo, o los están sepultando bajo escombros de sus mismos hogares, hospitales, escuelas, refugios. Entonces, la pretensión como decíamos en el programa pasado, históricamente el pueblo de Israel ha hecho eso desde que ocupó la tierra prometida en tiempos del éxodo y en tiempos en que después, más adelante, se encuentran con el pueblo de Canaán, que era toda esa zona de lo que es Palestina, y literalmente los sacan a codazos, o sea, a filo de espada. Ocupan su territorio. Eso están haciendo, han venido haciendo con el pueblo palestino desde que en el año 45, 46 más o menos, Inglaterra les asigna un espacio para que tuvieran un territorio para luego ir buscando la forma de que tuvieran una nación. Nadie dice que no. Es correcto, pero los palestinos también tienen derecho a una nación. Entonces, la ventaja que ha tenido Israel ha sido el hecho de haber sido las víctimas en el mundo por el holocausto, ¿no? Pobrecitos los judíos, pobrecitos, como los trataron y como casi los quería exterminar Hitler. Venga, y sí, ¿no? Pues fue así. Claro. Entonces ese pobrecito, los judíos, le ha servido a ellos para ir sacando como con cierto sigilo, porque eso no se presenta al mundo, porque entonces los judíos no son terroristas, pero los palestinos sí. No, pero los árabes sí pero es que el problema, el problema no son los palestinos. El problema son los fundamentalistas. El problema no son los árabes, sino los fundamentalistas, ¿no? Los grupos extremos, los estados extremos que son hegemónicos, que son religiosos, que son
extremistas y que no aceptan ninguna otra ley que no sea la ley que ellos interpretan, porque es la interpretación que tienen sobre el Corán, no es la ley del Corán, sino la ley que ellos interpretan del Corán. Y ese es su problema con el mundo, ¿no? Que el resto son infieles, bastardos y que merecen morir y por eso hacen lo que hacen. Entonces, el problema no son los árabes ni son los palestinos, el problema son los fundamentalistas que a su vez son cobardes, ¿no? Me recuerdan mucho a la guerrilla colombiana y se camuflan dentro de los civiles, dentro de la gente que no tiene nada que ver con ellos, precisamente para poder cometer sus actos cobardes de terrorismo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que una cosa es un estado como cualquiera, digamos, como el estado colombiano, que se demoró 50 años de guerra, que hizo barbaridades, 70, perdón, que hizo barbaridades, y otra cosa es un estado radical como el israelí, que no le tiembla la mano, que nunca le ha temblado la mano cuando lo han agredido, y que tiene respuestas contundentes, precisamente porque tiene una historia en donde tuvieron que agachar la cabeza y sufrir muchísimo, que yo creo que antropológicamente hablando, eso no solamente es un punto histórico que marca una pauta, sino los marcó a ellos antropológicamente hablando, como sociedad, como nación y como raza, ¿no? Los marca y entonces pues ellos no están dispuestos a permitir eso y desafortunadamente no tienen aparentemente los elementos para diferenciar y yo creo que pues si lo tras no es que esté a favor, ¿no? Pero sí entiendo el punto de que si a mi casa llegan y me matan mi perro, mi gato, mi hermana, mi hermano, me hacen daño y yo sé que las personas que me hicieron eso viven pasando la autopista en una casa que está al frente mío, a pesar de que vivan con más personas, pues yo no voy a poder evitar tener el impulso de destruir por completo la casa que está al frente para evitar que eso me vuelva a suceder, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Ahora, ya que haya otros procederes éticos y de orden de profundidad, de educación y de espiritualidad, que nos permitan asumir otras posiciones y hacer las cosas más inteligentemente, bueno, pero en primera instancia creo que pues es antropológicamente no excusable ni entendible, porque pues de todas maneras aquí el problema no es que sean israelitas o palestinos o de Gaza, el problema es la guerra, que somos una sociedad que sigue resolviendo las cosas con violencia, con guerra, ese es el problema. Pero sí entiende uno por qué la reacción, ¿no? Digo yo, no sé, usted sabe que yo hablo desde mi cueva. Claro, yo pienso que digamos, todo Estado, para eso son, afortunadamente, digamos, el, los estados, ¿no? Los gobiernos en el mundo adquirieron la hegemonía del manejo de las armas, entre comillas, ¿no? Ejércitos regulares, no irregulares. Entre esos, por ejemplo, el Estado Vaticano dejó de tener ejército, que lo tenía, ¿no? Entonces ya las amenazas de fronteras tienen otro carácter. Sin embargo, uno de los acuerdos por lo cual se creó la ONU era impedir, digamos, no evitar, impedir que otro país invadiera otro, Sí. por el respeto del territorio. Y uno de los objetivos de la OTAN, que es un ejército internacional, era, digamos, si un país de la OTAN es tocado, nosotros respondemos en bloque, ya con un ejército muy poderoso. Pero ¿qué pasa con eso? Que países como Estados Unidos no respetan eso. Rusia tampoco. O sea, ¿con qué autoridad moral Estados Unidos puede señalar a Rusia de haber invadido Ucrania?
cuando Estados Unidos invadió Afganistán, invadió Irak y sobre todo, no tanto Afganistán, digámoslo así, como excusando un poquito por aquello de los talibanes, de Bin Laden, después del golpe que recibieron en septiembre 11, ¿no? Pero, digamos, Irak. Sí, Irak, el Hussein cometió un error muy grande. El ir a intentar tomarse las petroleras de Kuwait. Estados Unidos entra, digamos, pretendiendo defender las petroleras porque todos esos intereses económicos. Porque han habido unas guerras horribles en el África en que Estados Unidos no ha intervenido, como Ruanda, porque allá no hay intereses económicos que les sirva a ellos. Si los hubiera, si habían intervenido. O sea, la justificación de ellos siempre tiene detrás un interés financiero. Y eso pasó en Irak. Entonces, lo que ellos hicieron con... No, y sabes que lo peor, Álvaro, que es que esa es una realidad, esa es una verdad, y desafortunadamente es el mundo, es la realidad que nos garantiza a nosotros la vida que tenemos. Eso es lo más jodido. ¿Y cuál es la vida que tenemos? Pues esta aparente civilización en la que vivimos, con todos y sus problemas, pero es lo que nos garantiza el estilo de vida que llevamos. Pues no sé. O sea, es cuestión de culturas y de muchas cosas más. Estados Unidos como pueblo viene en barreno, No, una claro, decadencia muy viene grande. de para abajo, pero resulta que con eso se... Pero perdóname, Ignacio, ese es el resultado, digamos, es el resultado de todo eso que usted dice que es las libertades que tenemos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que, bueno, que tengamos que tener encima una dictadura o un totalitarismo que nos imponga qué debemos comer, qué debemos vestir y cómo debemos comportarnos y qué respirar. Pues en China más No. o menos es así, funciona bastante bien. Sí, pero digamos, ¿qué es lo que nos gusta de la libertad que nos vendieron los norteamericanos? Que yo hago lo que se me da la gana. Sí, supuestamente tenemos el poder de decisión. Exacto, supuestamente. Pero lo que no hemos caído en cuenta nosotros es que venimos siendo manipulados, manejados por unos hilos invisibles superiores a toda imaginación, de unos grandes poderes económicos que nos gobiernan inclusive en lo que tenemos que pensar y redirigen el pensamiento del conglomerado, de la masa popular hacia sus ideales que les proveen a ellos de unas ganancias jugosas. O sea, comercio. Nosotros somos objeto, parte de ese engranaje comercial y sujetos a él. Y decimos que somos libres, ¿no? Entonces, o sea, el mundo debería ser de otra forma, la humanidad. Porque eso es esta manera de concebir la historia y de forjar la historia en la humanidad no ha cejado, necesita, parece que es primordial, que es indispensable las masacres continuas. Yo escribía por estos días, el domingo pasado, creo que lo hice el lunes, vengo escribiendo en las columnas de fin de año. Van dos, ¿no? Y este domingo publico la tercera de esa serie pequeña en que se habla de las dificultades de convivir. Y estaba pensando en las guerras, precisamente, en cómo las guerras han sido, digamos, el motor que ha movido la civilización o la incivilización, como la queramos llamar.
pero ha sido a raíz de las guerras. Entonces nosotros nos aterramos de los rusos, ¿no? Porque nos han vendido la idea de que el comunismo es lo peor, cuando los rusos ya comunistas no son. Y nos aterramos de lo que está sucediendo ahorita, pero es que esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Entonces, permítame leer la columna, ¿le parece, Ignacio? Sí, señor, claro, este es el programa, este es el punto de mira. Bueno, entonces la columna se llama Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso fue lo que dijeron los ángeles a los pastores en Belén el día del nacimiento de Jesucristo. Y la columna inicia Discúlpame, así. Álvaro, que saludamos a una querida amiga, Gigi Prieto, que está aquí en Uruguay. Hola Gigi, okay, gracias por estar aquí conectados con nosotros en este punto de mira. Dice, buenas, ya vuelvo, voy a compartir, listo, ya estoy. Irán, no, por favor, dejen esos locos quietos. USA siempre tiene la cuchara metida en todo lío por casualidad, ¿no? La guerra mueve un montón de dinero, por eso nunca vamos a cambiar y siempre se soluciona así. Gracias Gigi por los comentarios, te agradecemos. Muchísimas gracias Gigi, que bueno, el comentario es muy pertinente. Entonces, habíamos dicho, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, pero vamos a tratar de entender un poquito esto. Esto nos dicen del sentido de pertenencia. Claro que esto está enlazado con la columna anterior, pero no vamos a leerla hasta porque entonces no. Pero entonces dice, esto está. ¿Qué es el sentido de pertenencia? ¿No? Es la sensación de conexión, identidad y aceptación que experimentamos al ser parte de un grupo. Es ese sentimiento reconfortante de ser parte de algo que nos aporta una seguridad que es esencial para nuestro bienestar. Ese es el sentido de pertenencia. Entonces, escribíamos el domingo anterior, somos seres gregarios, es decir, necesitamos vivir en manada y de adquirir una ideología y cultura en común. Si lo vemos políticamente, es lo que representa a los pueblos, las naciones, sus culturas, su ideología como nación. Así, digamos así, se pueden denominar todas democráticas, cada una en sí misma es como una facción de la misma democracia, porque cada nación tiene una constitución diferente, similar en muchos aspectos, digamos que son universales en cuanto a derechos y obligaciones, pero independiente desde la lente cultural de cada país. ¿Estoy lo correcto? Bueno, es precisamente este sentimiento que nos une, lo que nos une. Pero la humanidad tiene una larga historia de guerras e injusticias por aquellos que, entre la manada, se convierten en amos mediante una aparente filantropía con la que subyugan los vasallos y sobornan a la corte para evitar a los humos ser traicionados. Esta es nuestra historia. Más de 20.000 combatientes entre otomanos y valaquios cayeron a filo de espada la noche de las antorchas el jueves 17 de junio de 1462. Una batalla librada entre las fuerzas de Vlad, el príncipe de Valaquia, lo que es Rumania, ¿no? Y lo que es la región de Transilvania hoy, y el sultán Mehmed II del Imperio Otomano, ambos inmersos en la larga historia de brutalidad de la humanidad. La expansión de los imperios, entre tanto, el sentido de pertenencia de las frases alentadoras del inicio de esta reflexión al sometimiento para mantener una élite de verdugos. Ningún reino en el tiempo, ni ninguna institución en nuestros tiempos se ha salvado de la avaricia. Podemos preguntarnos entonces,
Dios, a quien Jesús llamó Padre, y el que dijo de sí mismo ser Rey, Hijo del Rey Supremo, ¿tendrá alguna similitud de sometimiento a la semejanza de los reyes y reinos de este mundo? ¿Qué pedían los reyes a sus áulicos y vasallos? Lealtad a costa de la vida. Ni siquiera que los amaran, sino que les fueran obedientes y estuvieran prontos a la batalla a solicitud de su rey, además de capaces de conjurar cualquier intento de levantamiento. Y así ha transcurrido la historia entre batallas territoriales y botines de avaricia cuando no son cobrados por el sometimiento, o sea, tributos, son tomados mediante el despojo. ¿En qué nos diferenciamos hoy? ¿En qué se diferencia Dios? Estamos hablando de reyes. He ahí la enorme confusión de los sabios y entendidos del tiempo de Jesús. Esperaban un rey poderoso, con un ejército poderoso que bañara en sangre a Roma y a sus enemigos, cobrara el botín para la corte y en la expansión territorial fueran puestos en cargos de poder, cuando no, como cercanos al rey. 2023 años después, aún no hemos entendido nada o muy poco, pues las bambalinas de las cortes de la hipocresía siguen levantando baluartes incluso dentro de los muros de la iglesia. Y hasta en minúsculos reinos donde el poder ensombrece la nobleza del sentido de pertenencia, convirtiendo en demonios embriagados por el poder a quienes en un principio pudieron tener buena voluntad. No hemos entendido las palabras de los ángeles aquella noche en Belén. Gloria a Dios en el cielo, no por ser un rey como los reyes de este mundo, sino por ser el amor y la pureza. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, que no es otra cosa que abrirnos a la acción del amor, que no impone avaricias, sino brinda ese sentimiento de pertenencia, de ser parte del amor y ese amor ser capaz de desatar las cadenas del sometimiento y de la segregación. La verdad, hemos entendido. No esperaban que ese Mesías fuera lo que fue y es. El mismo que en la figura de un despojado hasta de sus ropas y humillado reo de muerte, Pilatos pregunta, ¿eres rey? Hasta aquí la columna, Ignacio. Wow. Pues creo que dice mucho, ¿no? De lo que es. Y qué curioso porque nos da la perspectiva que yo creo que viene con esto que está pasando. ¿Quieres abrirle al gato? Dale. Sí, me va a tocar porque está aquí, miau, miau, miau. ¿Pero quiere entrar o salir? Bueno, ahí ustedes están viendo como Álvaro va para abrirle a su gato para que pueda salir a hacer sus cositas afuera. Y ahí está regresando Álvaro al asiento. Es un video de descripción. Bueno, muy bien. Pues esto que acabas de leer creo que tiene mucho que ver con la perspectiva de Don Waxman, que es un experto en Oriente Próximo, que dice que Israel puede ganar todas las batallas en Gaza, pero puede perder la guerra. El director del Centro de Estudios sobre Israel de la Universidad de California en Los Ángeles ve irrealistas e inalcanzables los objetivos de la campaña de la Franja de Gaza en el ataque a Hamas, igual que hizo en el 2006 con Hezbollah, ¿no? Este es un experto pues en todo esto y dice que estos objetivos de Israel de borrar a Hamas de la Franja de Gaza y de que todo quede bonito y que todo quede en paz, pues no va a poder ser porque puede ganar todas las batallas, pero él dice que en efecto esto le va a costar prestigio y fuerza internacional a Israel. Y yo creo que lo que acabas tú de leer en la columna pues cuestiona precisamente eso, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Crees que sí va con...? Sí, porque yo estaba el motivo de escribir de esa manera la columna
y hacer esa comparación digamos, con el conflicto entre los otomanos y los rumanos, ¿Eh? ¿no? Valaquia. Sí. Y Vlad Tepes, el príncipe de Rumania, de allí sale la leyenda de Drácula. Drácula Sí. por las acciones de él tan terribles, ¿no? Cuando Mehmed llega, ya lo había visto en algunas partes, o sea, los empalados, que era una acción terrible, porque los empalaban vivos, ¿no? Y era introducirles por el recto un palo hasta que saliera por aquí. Una estaca, sí, Y señor. no De una estaca, una estaca de y cedro. engrasada, ¿no? De Engrasada, manera sí. que pudiera pasar. Entonces, y luego los clavaban en el piso y quedaban. Este hombre en una de sus avanzadas logró matar una cantidad de otomanos, de soldados del ejército de otomanos, y al paso de Mehmed y yendo hacia el frente de batalla con Vlad Tepes antes de la noche de las antorchas, se encuentra con ese espectáculo y algunos de ellos todavía estaban vivos porque la muerte era lenta. Claro, porque lo que pasaba era que, si bien es cierto, los empalaban y comenzaban a atravesarlos, cuando calculaban que la estaca estaba llegando a la altura del esternón, dejaban de Ujú. empujarla y ahí los ponían verticalmente y los clavaban. Entonces el peso del cuerpo hacía que lentamente la estaca siguiera penetrando el cuerpo hasta que lo atravesaba por la garganta, por la cabeza o por la boca, ¿no? Generalmente siempre se desgarraban por la garganta. Entonces Sí, era exacto. espeluznante. Pero unas veces salía por el esternón y otras veces salía por la espalda. Correcto, correcto, sí. Entonces eso era un acto de, digamos, ese sí era un acto de terror, Sí, con todo el sentido de la palabra. pero fue Entonces, precisamente lo que evitó que los otomanos acabaran de arrasarlo, ¿no? Porque cuando... claro, Sí, perdón Álvaro, perdón. sí, sin embargo, él en la noche de las antorchas hay más de 20.000 muertos a filo de espada. Estamos hablando de 20.000, ¿no? Mm. Y estamos hablando que en 90 días de cañones, Israel ha destruido una región y ha causado casi 20.000 muertos. Pues Si le precisamente, sumamos los de Israel, llegamos a los 20, ¿no? precisamente tengo que para el 23 del 12 Ujú. Netanyahu le agradecía a Biden la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que eludiera las ambiciones pues de ayudar a Gaza, ¿no? O sea, como lo comentamos ahorita, de esa manera tan radical y tan fuerte. Y dice que pues que había que solicitar un aumento urgente del apoyo precisamente de Estados Unidos, pero para esa fecha, para el 23 de diciembre, pues ya había 20.258 muertos, según el ministerio de Sandiga Usati, controlado por Hamas, ¿no? Ellos decían que ascendían ya a 20.258 el 23 de este mes, es decir, la semana pasada. Así que sí, señor, ya llegamos a los 20.000. Entonces esa comparación que hice fue pensando precisamente los dos. Y digamos, el post que acompaña a la columna, arriba hay una pintura que recrea la noche de las antorchas y abajo está exactamente en la misma posición nocturna, en la parte de abajo, una fotografía de Gaza en llamas. Entonces, pensando en las dos circunstancias, ¿no? Con una cantidad de años después, 5 siglos, casi 6 siglos después, pero con la misma connotación de brutalidad. Lo que ha cambiado es el estilo, ¿no? Para el tiempo del príncipe tenían cañones, porque los otomanos tenían unos cañones fuertes, grandes, con los que le disparaban a los valaquios. Los valaquios no tenían cañones, pero tenían unos arqueros espectaculares
y tenían una fuerza muy grande y es lo que se llama los dachos, el orgullo de los romanos, ¿no? De haber defendido su pueblo de semejante invasor, ¿no? Porque es que el Mehmed iba también detrás de los romanos. O sea, ellos conquistaron Constantinopla, ¿no? Y que es lo que conocemos como Estambul. Y se estaban extendiendo y querían extenderse aún más. Entonces, incluso para ese entonces la misma iglesia, el Papa, daba su apoyo al príncipe rumano en defensa de los musulmanes, en este caso de los otomanos. Entonces, pero guerras cruentas, crueles, fratricidas, pero no con la tecnología de las guerras de hoy. En eso hemos avanzado una barbaridad. Claro, porque pues una cosa es molerse a espadazos, ¿no? Y se requería también tener otra característica, otra clase de espíritu, otra clase de mentalidad, otra clase de valor, ¿no? Y otra cosa es pues matar a distancia, ¿no? Y es que además de esos 20,000 muertos, hay unas 50,000 más que han sido heridas. Y una porción enorme de la población de 2 millones de niños, es una tercera parte de estas 50,000 personas que se han visto afectadas, ¿no? Además hay no sé cómo calculan, pero pues dicen que se ha destruido hasta el momento un 20% de la infraestructura. Es decir, irrecuperable, va un 20% de la infraestructura física de la Franja de Gaza, que ya va a ser irrecuperable, de la urbanización, ¿no? De centros de vivienda, escuelas, hospitales, carreteras, fábricas, negocios. Un 20% ya es irrecuperable, ya son escombros irrecuperables, ¿no? Entonces se van a terminar viviendo en carpas los que sobreviven. Y prácticamente, ¿no? Y posiblemente los quieran empujar al desierto del Sinaí. O llegue alguna empresa norteamericana a edificar las nuevas urbanizaciones, ¿no? Yo le creería más a los chinos. O a los chinos, sí. Ellos son capaces de construir un edificio en 2 días. Sí. En serio, porque es que ya tienen hasta esto es como armar un Lego para ellos, levantar un edificio. Bueno, sí, ahí sí hicieron los hospitales. Encima de eso antisísmico. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Claro, ellos construyen un puente, una carretera, todo lo hacen en segundos. Tienen esa capacidad, esa ingeniería. Sin duda alguna. Pero bueno, entonces diríamos que de todos los males lo mejor fue haber, le costó el progreso a Gaza y primero quitarse a Hamas de encima, si es que se lo quitan. Pero ¿quién sepulta los odios? ¿Quién puede garantizar en el futuro las generaciones que vienen que no hayan, que no subsista y no persista esa semilla de la venganza? ¿Ya? Porque para esos pueblos, tanto para los musulmanes como para los judíos, la venganza es un derecho ancestral. Y una obligación. Que eso es lo peor. No para los cristianos. Correcto. Pero para ellos sí. Eso es lo peor porque pues es un poco la ley del talión, ¿no? Y es una... Un poco no, es la ley del talión. Tú me matas un hijo, yo te mato un hijo. Tú me matas un buey, yo te mato un buey. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Es cobrar la falta, cobrarla con sangre, al mismo nivel de la ofensa ingerida. Entonces, esa es la parte, digamos, esa parte humana es la que se mantiene ahí, una semillita que puede ir hirviendo. Y que, por ejemplo, los iraníes son los antiguos persas. Y ellos también tienen un pasado y una trayectoria que ha venido hirviendo también, de ser imperios
que cayeron, sucumbieron en manos de otros imperios, pero esa ideología, ese centro, ese pensamiento en el corazón de muchos de estos, especialmente los fundamentalistas, y entre ellos están los sionistas, o sea, los judíos, los radicales. Porque es que, vea, yo no me imagino, sinceramente, un muchacho de entre los 20 y los 30 años de edad, eh, que estudie la Torá por tradición familiar y todo lo que tú quieras, pero yo no me lo imagino viviendo en un país occidentalizado como Israel, con ideas radicales, a no ser que provenga de esa tribu de los, ¿cómo es que se llaman? ¿Qué tribu es la del sombrerito y las trenzas? No, bueno, se me olvida, pero son los fundamentalistas judíos, ¿no? Exactamente. Entonces, esa juventud que pretende, quiere y lucha por su país, ellos están luchando con otro ideal y están dentro del mismo ejército. ¿Ya? No están luchando con el ideal de la venganza que sí quiere, digamos, fomentar los fundamentalistas y el mismo Netanyahu, pero es que el Netanyahu es un político, yo no le creo al tipo nada. Sí, están luchando ellos por la defensa de su territorio, de su pueblo, de su infraestructura Los y de su vida. geradíes, ¿no? Los judíos no puedo Ultra decir. ortodoxos. Gracias, Sí, Gerardíes. exacto. Entonces, pero la juventud, yo estoy convencido de que no está en eso, aún esté dentro del ejército, el pensamiento de ellos tiene el pensamiento de ahora. Están No, defendiendo. claro, no, pues imagínate No están tomando venganza. no, pues ¿Sí me imagínate entiendes? que Israel pues ¿quién lo hubiera pensado? Y es muy tolerante, por ejemplo, con todas las teorías del wokismo, de la liberación sexual, de la autodeterminación sexual, de todo este tema es muy aceptado allá. Entonces, pues obviamente no calan estos radicalismos del sionismo, ¿no? Radicalismos. ¿Sí? Exacto. Entonces no son, de Exacto. hecho, ellos no creo, a ver, puedo estarme equivocando, pero hasta donde entiendo, los fundamentalistas no hacen parte de las Fuerzas Armadas israelitas, no participan dentro del ejército israelí. Ellos, precisamente el problema que tienen es que se arman ellos solos y van y desocupan los ranchos y los territorios palestinos a las malas, ¿no? Y eso ha sido también un Exacto. problema para las autoridades de Israel. Pero es que eso es, digamos, eso es una tradición, porque eso hicieron con los cananitas, desde ahí para acá, ¿no? Entonces al final la Entonces, culpa la tiene Dios porque ¿para qué les dio esa tierra prometida? Mentira, no, pero es que eso sí que es un problema, porque es que a uno le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, desde la visión cristiana, nosotros conservamos la historia del pueblo de Israel y la unimos al pueblo cristiano por esa conexión que hay entre el pueblo de Israel y Jesucristo. Pero es que no se nos olvide que fueron los sabios y entendidos los que mataron al Mesías. ¿Ya? No fue Roma. Roma autorizó la crucifixión y los soldados romanos lo clavaron en la cruz, pero es que ese era un derecho exclusivo de los romanos, por eso tuvieron que ir a pedirle a Pilatos que lo crucificara, si no ellos habían podido lapidarlo, pero querían el peor de los castigos. Entonces, nosotros descendemos de esa muerte, de ese crimen cometido por ese pueblo. Pero sin embargo, la historia de ellos está unida a la historia de nosotros, por eso la Biblia inicia en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Hay una secuencia entre la historia y las profecías del gran Isaías, de Jeremías, de todos estos que a través de los tiempos, que inclusive los mataron también los mismos, ¿no? Entonces, para callarlos, entonces, pero aquí no somos antisemitas, ¿no? No se confunda. No, porque es que semitas también son los palestinos, lo habíamos dicho, y semitas es todo el pueblo árabe.
Entonces, entonces, ¿qué sucede con eso, no? Digamos, tenemos esa hermandad, ¿no? El cristiano considera al judío como, digamos, como su hermano mayor, digámoslo de esa manera. Sin embargo, los judíos consideran a los cristianos como paganos, nos consideran paganos, porque ellos no aceptan que Jesús haya sido el Mesías. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Pero no se puede evitar unir las historias, por eso en la Biblia están unidas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es, digamos, una simbiosis así ligerita de lo que significan estas cosas. Pero todo esto es una larga historia, o sea, la humanidad es una larga historia de sangre, y eso era lo que reflexionaba en estos días, y lo que viene pues para la columna del domingo siguiente, eh, para cerrar el tema este, ¿no? De la convivencia. Es una larga historia, es una masacre humana, desde que Caín mató a Abel con la quijada de un burro, digámoslo así. Pero en la alegoría del Génesis, ¿no? Porque pueblos existían, ¿no? Y Sí. cualquier cantidad, porque si tú lees, digamos, en el Génesis, lees el pedacito que hay referente a Caín, porque no es que lo mencionen, no le hacen nada, ¿no? No lo incluyen en la historia con una alegoría grande, sino es un pedacito chiquito. Se habla de que Caín tomó mujeres entre los hijos de los hombres, y de él desciende un pueblo, que entre otras cosas, creo que fueron los filisteos. Entonces ¿qué quiere decir eso? Que habían hombres en el planeta, o sea, en la Tierra, y que el Génesis es la creación, pero del hombre como hijo de Dios. Pero eso es otra historia. Bueno, pero ya para ir finalizando, ¿tú qué crees? ¿Israel se va a quedar solo? Porque es que hoy el mundo se despertó con una noticia muy interesante, y es que hoy 27 de diciembre, Intel anuncia que va a invertir 25.000 millones de dólares más. Sí, Va a ampliar la inversión que tienen las fábricas de Israel en 25.000 millones de dólares más, para es poder una, responder a la dependencia estratégica que tiene la fabricación de componentes para computadores y procesadores y tal en Asia, ¿no? Entonces, con más de 3.200 millones de incentivos también para los socios comerciales. Y esta ampliación de 25.000 millones de dólares, pues cae muy bien hoy para Israel, ¿no? En medio sí, del... pero es que esas son jugadas económicas, porque detrás de todo eso, es que mire, detrás de todas estas vainas, como escribí yo aquí en la columna, detrás de las bambalinas, ¿no? Está la hipocresía. En China lanzó ya, porque ya lo lanzó Xiaomi, su propio sistema operativo que ya no va a depender de Android. Se llama HyperOS. eh, Ya en Europa le está llegando, creo que a 4 o 6 modelos de Xiaomi, les llega como actualización. No le va a llegar a todos los Xiaomi, sino a partir de Redmi 10, creo, en adelante. Los otros se quedarán con la mezcla entre MIUI y Android, pero ya viene un sistema operativo del cual se desligan de Android,
y no demora en surgirle de una manera muy poderosa la competencia Google. Entonces, eso es lo que quieren atajar. Esas son las inversiones y los intereses, porque China es capaz de dominar la economía mundial al paso que viene, muy por encima de Rusia y muy por encima de cualquier otro país. Tienen la tecnología, tienen la ingeniería, tienen los científicos, tienen Y sabe todo que lo que se les antoje. y lo mejor es que ni una sola bala han disparado para lograr eso. No, y tienen chinos regados en todo el mundo. Ah. Donde no hay que no haya una chifa para comer arroz chino. Sí, están peor que los paisas aquí en Colombia. Entonces, todo eso lo que nos muestra es que en el fondo, no es que les interese tanto los pobrecitos de Israel y vamos a ayudarles y a invertir. Esa es la hipocresía. Lo que están mirando son cifras y números. Primero están saliendo de todo ese arsenal que tienen guardado de jugueticos de guerra y los están usando jugando a la guerra, pero ¿quiénes están al frente de la guerra? Los viejos gordos que están sentados detrás de sus escritorios y tomando whisky y jugando golf. No, son la carne de cañón que son los hijos del pueblo. En todas partes. Esos son los que van a la guerra, a matarse. Jovencitos. Bueno, eso va a contribuir a que hayan más mujeres libres en Ucrania, por ejemplo. Tienen fama de tener creo que 2 o 3 mujeres solteras por cada 10 ante una escasez de hombres. Y los que hay están cambiando de equipo. Entonces muy complicado como se ven las cosas. ¿Ya? Porque ¿para dónde va este mundo? Sí. Lo que se está moviendo es economía. Sí, y la gente en hordas, ¿no? Con esa mentalidad de rebaño, porque no se atreve a pararse un momentico y decir, oiga, debería ver que la cosa no es tan así. No, es que usted tiene que tomar bando. Si usted dice que pobrecito los palestinos, usted es un terrorista. Y si dice que pobrecito los judíos, entonces usted es un semita radical y... Por Dios, tenemos que tener un poquitico de discernimiento, no pegarnos de una sola fuente de noticia, sino mirar desde diferentes ángulos para tratar de entender un poquito lo que está sucediendo alrededor nuestro y no tener mentalidad de rebaño. ¿Para dónde va la Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, ¿por qué? Nosotros podemos ir para otro lado, mirar desde otro ángulo, desde otra esquina, tener otro tipo de pensamiento sin que tengamos que ser señalados de terroristas o de fundamentalistas o de no sé qué y si sé cuándo y tantas cosas más. O sea, el derecho a pensar. Yo creo que el derecho a pensar no nos lo puede quitar nadie. Nos pueden encadenar, pero hay 2 cosas que son vitales en el hombre que no han podido ponerle precio ni cobrar por eso. Pensar y respirar, de resto todo lo tenemos que pagar. De manera que digamos, lo que yo creo sobre mí mismo y sobre quienes me rodean es tener esa libertad de poder discurrir, pensar, pero para eso es necesario usar estos aparaticos que tenemos a la mano hoy. Es que ya no hay justificación, Ignacio. La verdad. Nosotros en mi época, para poder tener un libro, había que hacer una maroma porque eran costosísimos. A no ser que uno tuviera un tío o alguien en la familia o el mismo papá que fuera un aficionado a la lectura y tuviera una biblioteca la tenaz de grande y uno tuviera la oportunidad de leer, leer y leer. No se podía, tenía uno que ir a una biblioteca a leer. Y eso era un paseo completo. ¿Y qué le ponían a leer a uno en la escuela? El Principito, el Quijote de la Mancha. ¿Mm?
Y de joven, ¿en qué nos metimos los jóvenes? En Hermann Hayes, Nada más y nada menos. el lobo, nada más y Demian, nada el lobo menos, exacto, estepario, sí. el lobo estepario Ah, y el Federico Nietzsche, mm. ¿no? Así hablaba Zaratustra, que fue uno de los libros que yo leí cuando estaba jovencito, y Lucha de Hitler, y una cantidad de cosas de eso. Pero, Eso explica mucho. Bueno, bueno, pero ¿qué opinas? ¿Se quedará solo Israel? No, yo creo que esta movida de Intel y la posición de Estados Unidos ya es muy claro Estados que Unidos no va a dejar solo a Israel, Ignacio, convénzase de eso. Ni Estados Unidos ni Inglaterra. Pero sí lo van a presionar, porque a ninguno de los dos les conviene que esto escale. A nadie le conviene que esto escale, aparte de los israelitas y los de sí, pues, inmersos en el conflicto. Ahí. tampoco va a escalar mucho, porque no creo que Irán vaya a meter la mano tampoco, ¿no? De hecho, Hamas ya Mm. dijo que Irán no tenía nada que ver con el tema. Sí, claro, pero sí tiene que ver, eso lo sabemos todos. Pero ellos no van a admitirlo, no, no de frente. No, no, por eso te digo, el peligro grave que se corre es que algún animal dispare y eso haga, o sea, es que ya hemos estado al borde de una conflagración nuclear. Lo vivimos en los años 60 en tiempos de Kennedy con el asunto de los misiles en Rusia, perdón, en Cuba. Bueno, y es que, bueno, pero es que, por ejemplo, ahora el 26 de diciembre, ayer, ya Israel decía que la guerra se estaba ya librando en 7 frentes diferentes, en Yemen, Siria, Líbano, Irak, Cisjordania, ¿no? Cisjordania, Entonces, exacto. y Irán, Y ¿no? También. Jordania. Sí. Entonces, uy. Nos pillaron, nos Espere pillaron. que es, sí, sí. Entonces, Entonces, ahí es donde viene el conflicto grande, Ignacio. Es que en ese mismo calentamiento de ánimos, no estamos hablando de los ucranianos y de los rusos, o de los chinos y los norteamericanos, sino estamos hablando de pueblos que tienen una ideología muy, muy fuerte, ¿verdad? Capaz de autodestruirse, creyendo que con ello, que inmolándose, van al cielo. Y vuelvo y digo lo que he dicho siempre, no es lo mismo la mentalidad de un soldado norteamericano que va a defender su patria, su país, su libertad, todas esas cosas que les meten en la cabeza a ellos, pero que va a la batalla para vivir, que uno que va a la batalla para morir. Hay una diferencia muy grande. Enfrentarse contra un hombre que se enfrenta a uno para sobrevivir, para vivir, es muy diferente que enfrentarse a un hombre que no le importa morir. sí. Es muy diferente. Y ese es el problema. Mira, Ignacio, yo creo que es que me están llamando por ahí, eso es lo que ha sonado 2 veces, que hermoso. Bueno, sí, Pero bueno, señor. esas son Bueno, las cosas de los en vivo que le vamos a hacer, ese es los ¿no? envíos, sí, señor. Pues mañana nos estamos encontrando para terminar de hablar de este tema y de otras cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Sí, el tema de mañana tiene mucho que ver con algo que está de moda y es, dejémoslo para mañana. Dejamos para mañana. Bueno, Sí, muy bien. sí, sí, Bueno, sí. muy bien. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos estaremos encontrando mañana, una horita más temprano. O, ¿sí? O a la misma Sí, hora. vamos a salir al aire, hora de Colombia, 5 de la tarde, a ver Perfecto. si Jorgito sí nos puede acompañar mañana, porque el tema es bien interesante también Sí. para él. Belén. Eh, Bananas de Belén. Bueno, sí, entonces, sí, porque vamos a hablar del Papa Francisco y lo que está hirviendo en las redes sociales desde hace unos días para acá. bueno, muy bien. Entonces nos Bien, estaremos encontrando mañana, una horita más temprano, aquí en el universo de Mad Cats, nuevamente con punto de mira. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los dejamos en compañía de todo el universo de Mad Cats. Bye bye.